Bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias, Florencia, por la invitación a participar de esta actividad que me dio, valga la redundancia, la oportunidad de conocer este museo, que no lo conocía, y tantas cosas que no conocemos de nuestro país y de Montevideo. Bueno, este museo amerita una visita mucho más grande de la que yo estuve ahí mirando. Me quedan algunas consultas que después le haría a Florencia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un aspecto, yo diría, un poco olvidado, bastante olvidado, sobre la historia de nuestro fútbol, que es el fútbol del interior. Hay una mirada que en forma machacona se centra en Montevideo como centro del fútbol y de cualquier cosa, pero más del fútbol, en la historia de nuestro país. Y entonces, bueno, vamos a conversar un poco con ustedes esto del fútbol del interior. Lo primero, brevemente, esto para mí es una ayuda a memoria, el origen en británico de los deportes modernos. Más allá de miradas que hablan del calcio italiano del siglo XVI, XV, etc., los deportes modernos, tal como los conocemos, se inician en Gran Bretaña. Y a mediados del siglo XIX, Gran Bretaña es el país que destaca por su industria, tecnología y costumbres. Es el faro del mundo, digamos, por su tecnología, por sus posiciones políticas, por su poderío, teniendo presente que es recién a partir del siglo XV, XVI, en la cual Europa empieza a, digamos, tener una preeminencia a nivel mundial, una preeminencia que antes tenía China, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver la historia desde el punto de vista occidental, y es verdad, está bien, es lo que tenemos que hacer, pero tengamos presente que era China la mayor potencia del mundo en el año 1000, por ejemplo, tiene 500. Bueno, pero ahora es Inglaterra que encabeza a Europa con con la revolución industrial, ¿no? Ahí dice: la revolución industrial favorece la expansión de Gran Bretaña, que necesita mercados para sus productos. Exactamente. Gran Bretaña estaba entre 10 y 15 años adelantados al resto de Europa y al resto del mundo por su tecnología. Por esa tecnología que desarrollaba y que permitía producir en forma más rápida y más económica su producción de textiles, por ejemplo. Y con eso, y manufacturas metálicas, estoy pensando en ollas, cacerolas, ese tipo de cosas, pero eran textiles donde más se destacaba. Y competía con éxito con todo lo que era la producción artesanal del resto del mundo. Con una gran contradicción, ¿no? Ese gran desarrollo tecnológico de China, de Gran Bretaña, a su vez llevaba a los sectores populares, los sectores trabajadores, tuvieran jornadas extenuantes, fueran explotados, jornadas de 12, 14, 16 horas eran usuales. Y ese proceso que se vivió en Gran Bretaña y se vivió en toda Europa fue lo que dio esa expansión, esa inmigración de Gran Bretaña, pero también de Francia, Italia, España, etcétera, hacia el resto del mundo. Los países, Gran Bretaña son los países anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y los países latinos, digamos, de la cuenca mediterránea, al Río de la Plata y Brasil. Con excepciones, ¿no? En este panorama de Gran Bretaña se desarrollan actividades nuevas. Una de ellas es el cricket, otra es la cacería del zorro, digamos, que de deporte tenía poco, particularmente para el zorro, obviamente, el pobre animal, pero es una muestra de un desarrollo cultural y de una nueva perspectiva desde Inglaterra, en la cual no se caza para comer, sino se caza en forma de deporte. Y dentro de esos
juegos y competiciones surge el cricket, que había tenido su inicio allá por el siglo XV, XVI, como juego de pastores, ese juego de bates, digamos, ¿no? Pero ese juego al final, en algún momento empieza a ser tomado, empoderado, como se dice ahora, por la aristocracia, que no empieza a jugar y empieza a ver los primeros clubes, digamos, para jugar al cricket. El club es institución muy británica, ¿no? Todos los que se juntan por alguna fin en particular. Estoy pensando que para los que leíamos Julio Verne, por ejemplo, están esos personajes ingleses, ¿no? El de la Vuelta al Mundo en 80 días, etcétera, que tiene su club de referencia, los clubes de exploradores, etcétera, ¿no? Bueno, institución muy británica. Entonces, como había clubes de exploración, clubes de deporte, en este caso el cricket. Pero no solo había ese juego, sino había otro juego que venía de los sectores populares, que era el jugar con una pelota. Y entonces, ese juego que se jugaba en los pueblos y en las ciudades era más o menos, difería de la ciudad, del pueblo, de la época, etcétera, pero era llevar una pelota de un lado a otro de la ciudad o de una ciudad a otra. Y se jugaba con muchos jugadores y no estaba acordado cómo se llevaba al 11, se llevaba con la mano, con los pies, etc., ¿no? Eran juegos muy rudos, competitivos, muy duros. Y entonces, en los colegios británicos se empezó a tomar ese juego como una forma de distracción de los alumnos y a su vez como una forma, entre comillas, de empezar a disciplinarnos. ¿Por qué? Porque los juegos tenían que tener reglas, tenían que más o menos respetarse, no golpearse mucho, y obedecer determinadas pautas. Los alumnos de los colegios ingleses, que eran de la clase media, ¿no? Clase media alta de la época, eran unos vándalos. No pensemos en esos ingleses sobrios de moñita. En ese momento eran unos vándalos que necesitaban la fuerza pública para ser disciplinados. Bueno, y entonces los profesores ahí, pobres como siempre, luchando contra el destino, trataban de darles este entretenimiento. Pero a su vez, esta idea de entretenimiento a los chicos también tenía otras ideas, otros objetivos. El objetivo era trabajar en equipo, enseñarle a esos sectores medios, a esos alumnos de los sectores medios, que iban a ser los futuros dirigentes de Inglaterra, la burguesía y la aristocracia, pero más la burguesía, la alta burguesía inglesa, enseñarle a trabajar en equipo. ¿Para qué? Para adaptarlos, esa forma pragmática de los británicos, de lo que iba a ser su futuro, ¿no? Su futuro dirigiendo empresas, dirigiendo corporaciones, etcétera, tanto en Inglaterra como en el extranjero. Y entonces, como todos sabemos, todos los juegos colectivos normalmente tienen una distribución de funciones. En el fútbol, que estamos hablando de eso, bueno, los que defienden, los que atacan, los que llevan, etcétera. También en el cricket, aunque es más colectivo. En el remo, otro que yo no lo mencioné, pero otro juego típico. En este desarrollo de este deporte, de llevar los balones que dan las manos con los pies, a la medida que se empezó a desarrollar la revolución industrial, ustedes saben que empezó a surgir el tema de sacar el carbón de las minas. En lugar de empezar a sacarlos con carretillas, a alguien se le ocurrió poner rieles, poner una carretilla y ponerle un motor. Y entonces las primeras locomotoras fueron para sacar el carbón de las minas. Pero a su vez, a algunos se le ocurrió que ese sistema de transporte con rieles se podía aplicar no solo a transportar carbón, estos minerales, ¿no? Sino a transportar personas. Y entonces empezó los primeros traslados entre ciudades en Inglaterra, y ahí los profesores vieron la posibilidad de competir con los colegios vecinos, llevando a los alumnos, clase alta, voy a reiterarlo,
a competir con el colegio de 30 kilómetros, 30 millas, cercano. Y ahí se encontraba con el primer problema. El primer problema es que jugaban a cosas distintas. Uno jugaba a llevar la pelota y hacer zancadillas, permitido, y otro llevar la pelota y hacer, como dicen, el rugby tacle alto, y otros no, y jugar con las paredes. Se imaginarán que eran discusiones de todo tipo cuando llegaba un equipo con el profesor y que jugamos, ¿no? Bueno, y entonces estos chicos, cuando se iban cuando ingresaban de los colegios, empezaron a formar clubes para jugar ese deporte con el balón con manos y pies, etc. Y ahí se repitieron el mismo problema. ¿Cómo jugamos? Y entonces, en 1860, yo no lo puse acá, se reunieron en la taberna del Masón, en Londres, para ponerse de acuerdo de cómo jugar. Bueno, y ahí empezó el primer acuerdo, que no todos acataron, fue jugar con los pies, no jugar con las manos. Y no hacer taques. No hacer taques, etc. Bueno. En 1863 todavía estaba muy verde el fútbol pensado como lo conocemos. Recién alrededor de 1870 aparece la figura del guardameta, el goalkeeper, y además aparece, se empieza a diferenciar lo que es el fútbol asociación, que es el fútbol con los pies, del fútbol unión, que es que conocemos como el rugby, el fútbol con las manos. A partir de 1870 y a partir de los colegios, de los exalumnos de los colegios. ¿Qué siguió pasando en Gran Bretaña? Siguió pasando que esos partidos de los exalumnos de los colegios eran vistos por otras personas. Nos miraban. Y bueno, miraban, jugaban al aire libre, digamos. Y muchos los empezaron a imitar. Los empezaron a imitar de tal forma que se popularizó rápidamente entre 1870 y 1880, en 10 años, se popularizó en toda Gran Bretaña y Escocia, Gales, Irlanda, pero Gran Bretaña, Inglaterra y Escocia fundamentalmente. Se popularizó tanto que se empezó a profesionalizar a partir de 1880 de forma bajo cuerda, digamos. Hay una serie, creo que es de Electric, que algunos de ustedes la habrán visto, empezando el nombre, el juego, bueno, que muestra ese proceso de profesionalización. Con un detalle que hay que tener en cuenta, las miradas televisivas y fílmicas siempre son un resumen, ¿no? No necesariamente es el resumen de la verdad, es la verdad histórica. Yo hace muchos años me molestaba mucho con eso, que miraba películas y decía, no, esto no es así. No, una cosa es la realidad y otra es la realidad cinematográfica, que es una síntesis y una adaptación. Entonces, en un personaje aparecen 5 y se dramatiza de tal jugada y si es posible hay alguna historia sentimental, suma mucho también. Bueno, hacía esa observación. ¿Qué pasaba en nuestro país? Porque al final llegamos al Uruguay. Bueno, acá este bonito cuadro de mediados del siglo de litografía del siglo XIX, y el título, ¿no? Capitales inmigrantes británicos llegan al Río de la Plata. Desde mediados del siglo XIX se dedicaron al comercio y al desarrollo de la agropecuaria del país. Bueno, los ingleses venían, los británicos venían con el know-how, sabían hacer, sabían. Entonces ellos sabían, por ejemplo, criar lanares, criar vacunos, y sabían hacerlo mucho más, con una forma más afiatada de lo que se hacía acá. Y se podía hacer de acuerdo a sus tecnologías. Cuando a mediados de 1860, 70, a través de los buques de vapor y a través de la tecnología, se pudo enviar carne congelada, enfriada, etc., a Europa, esto empezó a ser un gran lugar de arribo de inmigrantes, al Río de la Plata, siempre, ¿no? De inmigrantes británicos que traían el know-how
traían además a veces capital, y traían nada más y nada menos que sabían hablar inglés, podían conversar con sus familiares, sus parientes, sus amigos de Inglaterra, ¿no? Y además tenían una grandísima ventaja, que eran súbditos de su majestad británica, la reina Victoria de la época. ¿Qué importancia tienen? Sí, tenía muchísimo. Porque como acá había 2x3 y 3x2 conflictos civiles, los ejércitos en operaciones carneaban todo lo que encontraban para alimentarse cuando se desplazaban. Y los súbditos de su majestad hablaban con el ministro británico en el lugar y con el comandante de la estación naval británica del lugar, decía: mire, mi amigo, me firmaron que se me llevaban 500 ovejas y 500 vacunos. Yo quiero que el gobierno me lo reponga. El gobierno, por supuesto que los criollos no le responden nada, pero los súbditos de su majestad británica sí. Y si el súbdito de su majestad británica decía 500 y le ponía un cero más y eran 5.000, nadie le iba a decir nada. ¿Se imaginan ustedes, no? Bueno, lo que quiero transmitir es que los británicos, aparte de venir de una tecnología superior, con un conocimiento superior, tenían toda la hinchada a favor, digamos, ¿no? El gobierno de turno. Que nadie iba a oponerse. Y entonces estos británicos venían con toda su, traían todo su mundo, digamos, ¿no? Venían con sus institutrices, con sus mayordomos, con sus capataces. Acá tuvieron su cementerio. El cementerio estaba en la intendencia municipal, ¿no? Primeramente. Tuvieron su cementerio, tenían su teatro, sus conjuntos de teatro, sus escuelas, sus colegios, bueno, creían su mundo, ¿no? Y entonces también crearon su club deportivo, el Montevideo Cricket Club, fundado el 18 de julio de 1861 en la Ciudad Vieja. La fecha es una fecha que eligieron, ya estaba decidido, era un feriado nacional y le pusieron eso para dar importancia. Bueno, ahí empezó el cricket, fundado, fíjense, el cricket antes que se separara el fútbol del rugby, ¿no? Si será viejo este club, que tuvo su campo en La Blanqueada, donde está el hospital militar. Bueno, empezaron a jugar cricket. Por supuesto, era el club de cricket, pero después empezaron a jugar fútbol también, rugby. Eran ingleses, eran los ingleses que tenían negocio acá, empresas de seguros, bancarios, más los ingleses de los barcos, mercantes, oficiales, marineros, es lo que jugaban entre ellos, ¿no? Pero los ingleses tenían una mirada siempre muy distante de los criollos, ¿no? Nosotros acá, los criollos allá. Vienen los criollos para acá, nosotros vamos para allá. Así era más o menos. Salvo que fuera un criollo de una muy buena posición económica, sino difícil. Bueno, 8 de mayo de 1874, otro deporte típicamente británico, el remo, el Montevideo Rowing Club, con algunos socios del Montevideo Cricket. Ambas instituciones todavía existen, ¿no? Por suerte. Y el 1 de junio de 1891, 23 exalumnos del English High School deciden crear el Football Association. Disculpen mi inglés, que es muy rudimentario. Al poco tiempo, este club de exalumnos de ese colegio decide llamarse Albion en homenaje a la patria de sus mayores, ¿no? Tiene una camiseta azul y blanco, porque eran unos chicos muy, ¿cómo les puedo decir? Eran adolescentes como la mayoría de los adolescentes, reacios ante sus padres, y entonces su club era solo de criollos, eran criollos todos, pero todos de apellido de inglés y alemán. Había algún criollo. La mayoría entonces, esa reacción contra los padres, ¿no? Bueno, a esta gente también les tocaba, pues se les iba rápido, ¿eh? Es como ahora, ¿no? Son adolescentes de 40 años. Bueno, a iniciativas del glorioso Albion, el 31 de marzo de 1900 se funda la Liga. La Liga en inglés, ¿no? Todo en inglés era. ¿Quién la forma? El
el Club de Ferrocarril, el Central Railway Cricket Club, Peñarol, el Club de Villa Peñarol, mejor dicho, Albion, el Deutscher, el Club de la Colectividad Alemana, es la bandera uruguaya en banda sobre la vieja bandera imperial alemana, ¿no? De la época, y un club de la elite, el Uruguay Athletic Club, que estaba en Montevideo también, fundado en 1890. Y al poco tiempo se suman otros dos clubes, en 1901 el Club Nacional de Fútbol y en 1912 el Montevideo Wanderers. Marco estos clubes porque siguen hasta el presente, ¿no? Nosotros, bueno, el Ferrocarril también, la de Peñarol. Y entonces tenemos que en nuestro país se procesó algo similar a lo que se había procesado en Inglaterra. El club, este deporte, el fútbol, estamos hablando, empezó en las élites, en los clubes de estudiantes, en el club de la empresa británica, el club de cricket, que después se transformó en club de fútbol, y que en la empresa británica también, al poco tiempo empezó a derramar. Al principio era la élite, porque era el club formado por los gerentes de la empresa británica, eran todos ingleses. Había un criollo ahí medio perdido, pero eran todos ingleses. Pero estos ingleses, claro, jugaban en Villa Peñarol, habían hecho su campo de juego. Los obreros no miraban, se entreveraban con ellos y rápidamente también empezaron a jugar. Entonces rápidamente se empezó a derramar este deporte, primero dentro de los círculos cercanos a la colectividad británica, los sectores de élite, y después terminó, como había pasado en Inglaterra, o sea que no es casualidad, que pasó también en Argentina, ¿no? Empezó a impactar a la gente común y corriente, a los chicos, porque esto es un juego de chicos. A esto no jugaban las personas de 40 años en 1900, jugaban los muchachos de 14, 15, 16, 17, jugaban los muchachos. Pensemos también en una época en que no había celular, televisión, radio, etc. No había mucha otra cosa que hacer. Y esto era, primero tenía un prestigio enorme. Venía del Faro del Mundo. Después jugaban los del Faro del Mundo que estaban acá. Y después era entretenido. Tenía reglas ahí. Permitía la competencia entre los muchachos de la cuadra, de la esquina, los muchachos de un barrio con otro, no solo en un colegio común, eran barrios, calles, de tal esquina, de tal otra. Y una población de Montevideo, que yo no le dije, que en la época era de 400.000 habitantes, de los cuales el 45% eran jóvenes. Estoy hablando de memoria, pero jóvenes, por ejemplo, menores de 15 años. Eran jóvenes, chiquilines, muchachos. Promedio de vida también, tengámoslo presente, que no superaba de los 50 años, 40 y pico. La expectativa de vida. Bueno, este era el Uruguay Montevideo del 900, en que la gente jugaba al fútbol. Los chiquilines jugaban al fútbol. Armaban las camisetas, le pedían a la mamá, a la hermana, a la abuela, a la novia, que más o menos le hicieran un poco, discutían, hablaban de cómo nos llamamos, cómo nos ponemos, qué esto, qué lo otro, y salían a jugar. Porque esto que yo les mencioné es la elite, ¿no? Es en la punta del iceberg. Había miles de muchachos jugando al fútbol. A veces uno piensa el fútbol que solo es la primera división, o los nombres de relumbrón, o los clubes grandes, no. El fútbol juega a todo el mundo. Juega muchísimo. Los veteranos miraban, ¿no? Por supuesto. Bueno, acá un intento de establecer periodos de tiempo que, como todo criterio de periodización, es un poco rígido, pero es una orientación nomás para manejar. Las etapas del desarrollo del fútbol en Uruguay. 1870-1890, clubes de cricket y remo. Bueno, Montevideo, ¿no? Y ya lo vi.
los clubes ingleses. Montevideo 1891-1895, Estudiantes y Empresas. Bueno, es el Club de Villa Peñarol y el Albion, ¿no? Montevideo 1896-1900, los clubes criollos. Bueno, acá pasaba un detalle no menor, ¿no? Los chicos que veían jugar a los ingleses o a la gente del Albion, etc., bueno, también querían competir con ellos, ¿eh? No era nuevo, habían competido en el remo, así nació el Club Nacional de Remo. Querían enfrentarlos, ¿no? Porque obviamente que Uruguay no podía competir con Inglaterra diseñando locomotoras o con la flota, o no sé, no podía competir, o con los ingleses, ¿eh? Pero por ahí, en un campo de juego sí se podía competir. Y ese deseo de competencia llevó a la creación de clubes criollos, cuyo prototipo es Nacional, ¿no? Club de clase media alta, tenemos presente también, ¿no? Estudiantes de la época. Bueno, ¿qué pasaba en el interior? 1885-1900, los profetas. ¿Cómo llega el fútbol al interior? Al interior llega por de varias formas. Obviamente llega desde Montevideo, a través del ferrocarril. El ferrocarril central del Uruguay, es un ferrocarril pensado por los ingleses para bajar toda la producción hacia el puerto. Bueno, a través de los ferrocarriles llegan se emplea el ferrocarril y juegan el fútbol, la gente los ve, etc. Llega también a través del Uruguay, no de Montevideo, sino de Buenos Aires. Hay chicos, yo me voy a sacar el balde de montevideano, ¿no? Sacar el balde. Hay chicos que en Colonia y en Mercedes es mucho más cerca a Buenos Aires que Montevideo. Van a estudiar a Buenos Aires. Y entonces, de Buenos Aires, de esos colegios de Buenos Aires que juegan fútbol, van a sus ciudades, estoy pensando el nombre, González el apellido, José González, creo, chico que fue a estudiar a Buenos Aires, volvió a Mercedes y trajo el fútbol. Fue uno que trajo el fútbol. Y también en la frontera, ¿no? En la frontera, en Rivera, por ejemplo, también. No es que el fútbol venga de Brasil, al revés. El fútbol en esa zona de Brasil, se lo impone un poco Uruguay. Pero hay intercambio con los clubes brasileños, ¿no? Bueno, así que en el interior empieza un poco más tarde, 1875, los primeros relatos, el comentario del jefe de estación, ¿no? Que juegan al fútbol, bueno, los profetas. En Montevideo, entre 1901 y 1904 se da la expansión del fútbol, ¿no? El fútbol se esparce por toda la ciudad, por todos los barrios. Todos los barrios tienen, ya no solo la ciudad vieja, ese nido de ingleses y de criollos de clase alta, sino se expande por todo Montevideo el fútbol, en todos los barrios, ¿no? En Maroñas, en Sayago, en el Prado, ¿no? Acá también, ¿no? Se expande por toda la ciudad. Y en el interior son los clubes pioneros, ¿no? Los primeros clubes, y algunos que han llegado al presente, son también entre 1901 y 1904. Ponemos 1904 por la guerra civil, ¿no? ¿Sabes? Si hubo un corte, es muy difícil jugar al fútbol, en la guerra civil. Pero, no quiero extender el tiempo, pero abro paréntesis, ¿no? También se jugaba en la guerra. Yo, inocentemente, pensaba que no. No, vamos a jugar en la guerra, la gente, no, estaba viendo otra cosa, eso yo. ¿Jugaban en Montevideo? Bueno, está bien, porque Montevideo está medio alejado de la guerra. Venían con el tema de juntar dinero para los hospitales y para la sanidad y no sé qué. Venían equipos argentinos a jugar. La gente iba, pagaba. Pero también hay unos relatos del ejército gubernista que va al norte, en campaña, ¿no? Y entonces, bueno, en operación, el ejército, ustedes saben, se pone en lugar, hacen un campamento, se van a comer, no sé qué. Y ahí hay una división colorada del gobierno, ¿no? Que aparece un oficial, llama a otro y dice, ¿ustedes saben jugar al fútbol? Que lo teatralice un poco.
¿Ustedes saben jugar al fútbol? No, no sabemos qué es tu pelota. Yo les enseño. Pim. Y sacó una valija, una pelota y se pusieron a jugar al fútbol. El ejército en campaña. Es un relato del gran arquitecto Campos, si no me equivoco. Lo tomé yo de ahí. Bueno, se fueron a jugar tiki-puki. Long era de Colonia, el oficial este. Y de repente sonó el clarín, mandaron formar y había un ejército blanco cerca y bueno, tuvieron que irse, fueron, y fue luego la batalla de Mazoyer, donde este teniente o alférez, creo que teniente, Long justamente fallece. Bueno, entonces daba para todo, y también la guerra da para todo. Terminada la guerra, tanto Montevideo como el interior hay una gran expansión del fútbol. En Montevideo ni hablar, y el interior también. Hay una etapa de reconstrucción nacional, de nuevos ánimos, y ahí hay un desarrollo del deporte en todo el país. Bueno, acá yo elegí por la variedad de colores, más que nada, ¿no? Porque si pongo todo lo mismo, es medio aburrido. Clubes del interior, ¿no? Arriba, de izquierda a ustedes, a derecha, sí, el Melo Fútbol Club de 1903, amarillo, negro y blanco, los colores actuales, ¿no? Amarillo y negro era el original. El Bristol de Mercedes, 1906. El Anglo y el Laureles de Fraiventos, uno de los clásicos más antiguos del Uruguay. Después la Valleja de Rivera, el litoral del Paysandú, negro y blanco, rojo y negro, el ferrocarril de Salto de 1912 y el oriental de Rivera de 1912. ¿No? Bueno, ahí ven más o menos esa expansión con estos clubes elegidos, son muchos más, ¿no? Y, y estos clubes están todos, son clubes que existen hoy, son clubes existentes. Hubo otros más que desaparecieron, ¿no? Por la razón que fuese, quedaron, como decía el profesor Herrera, quedaron esas banderas y esas camisetas en baúles, vaya a saber qué quedó todo eso, lamentablemente. ¿No? Bueno, el fútbol se difundió por todo el país. Acá, a ver si lo ve, se ve poco. Bueno, voy a poner los largavistas. Bueno, acá vemos, yo lo voy a señalar con el Melo, que está allá, amarillo y negro, arriba el oriental, azul, el negro en la otra punta a la altura de Paysandú, no sé si lo ven, es el Midland, porque el ferrocarril también estaba en el interior y había líneas del interior, y entonces también las empresas ferrocarrileras del interior, como esta, también tenían su club. Y después, abajo, en el litoral, tenemos el Anglo, el Liebig en la época, después el Mercedes Rover, camiseta rojiblanca de 1905, donde es Maldonado el Fernandino, etc. Bueno, esto está elegido porque es para una publicación, es un club por departamento elegido, ¿no? Y entonces tiene una variedad de colores para que no sean todos iguales, sino porque en cada departamento había muchos clubes. Y entonces, ustedes saben que no se podía repetir el color de camiseta. Entonces, a un ejemplo, si había eh, pasó por ejemplo en Rocha, ¿no? Estoy hablando de memoria. En Rocha había un River Plate, se va a crear un River Plate, y ya había otro club con la camiseta roja y blanca. Y entonces eligieron amarilla y negra. Y se muchachos y me pegaron. No, no. Son el River que no tenían otra opción de color y se hicieron eso.
¿Por qué las camisetas eran a rayas, así verticales, esa modalidad, esa moda? Porque en Inglaterra, cuando el deporte se empieza a popularizar, ¿qué problema tenían? Tenían el problema que los colores de las blusas de los equipos eran de los colegios y de las universidades. Y las blusas de los colegios y universidades tenían colores muy, ¿cómo les puedo decir? Muy sofisticados, muy elegantes. Lila, rosado, crema, esos colores. Que de tardecita, cuando había eliminación, de tardecita, esos muchachos todos embarrados, no se veía uno con el otro. Y entonces, ahí cuando empezó a surgir la parte mercantil y los británicos siempre tan pragmáticos, no, esto por eso no puedo jugar otra cosa. Tienen que jugar con colores de contraste. Y entonces, y que se vean, ¿no? Contraste. Y entonces ahí surgieron los rojo y blanco, amarillo y negro, verde y blanco, ¿eh? Para que fueran visibles en la competencia. Y porque ahí ya la gente empezaba a pagar para ver los partidos. Entonces uno le puede dar un espectáculo con esas complicaciones, ¿no? Obviamente que tenemos esa realidad ya hoy, hace décadas, a nivel de fútbol mundial, hay que cambiar las blusas, ¿no? Y prácticamente no se usan las blusas estrelladas, ¿no? Bueno, acá yo insistiendo con el tema, blusas amarillas y negras, fueron las más comunes, son todas rayadas, pero son las más comunes, menos uno. Melo, Fraiventos, amarilla y negra, ¿no? Uruguay, de Artigas, y River Plate de Rocha, que yo se lo mencioné recién. Rojas y blancas, Roberts, Mercedes Roberts, de 1905, Libertad de Canelones, en 1906, La Valleja, 1905, 19 de abril de Florida, 1900. Un poquito esto. 1917. Azul y blanco, La Valleja, de Rivera, San Eugenio de Artigas, Orongos de Florida y Darling de Canelones. Verde y blanco, Laureles, de Río Negro, Universal de San José, Unión Juvenil de Durazno, Algorta de Paysandú, Azul y Blanco, Salto de Uruguay, Oriental de Tacuarembó, 33 de 33, y Negro y Blanco Bristol, de Soriano, Sarandí de Florida, Toledo de Canelones y Artigas de Canelones. Quería mostrarle un poco esos colores y ahora voy con fotos, ¿no? Bueno, Albion Fútbol Club de Pan de Azúcar, 1909, primera división. ¿Se ven que es una foto medio salvajes, ¿no? De una multitud, parece que tuviera una lanza, no es una bandera. Y si ven abajo, a la derecha de ustedes, ¿sí? Hay un perrito también, ¿no? Que acompaña a los players. Y los players van a ver de diferentes edades, ¿no? Ahí hay chiquilines de 14, 15 años y gente más grande, ¿no? Todos con sombrero, yo sí que no sé si juegan con sombrero o no, esa es una curiosidad que tengo. Creo que no. Bueno, casi un poco más prolijo, una muy linda foto, Club Fraiventos, Fútbol Club de Río Negro, foto gentileza del amigo Johnny Vasconcellos, con la infaltable banderita con que iban, ¿no? El equipo completo. Ven que las camisetas o están medio desteñidas o lo que fuese, porque la tonalidad de foto es distinta, la pelota consabida ahí, el equipo completo, y en la época los arqueros todavía no se diferenciaban, ¿no? En su ropa, tenían una banda ahí, algo hacían. Bueno, esta es una foto coloreada, Melo Fútbol Club, 1910. A partir de 1975 se fusionó con Wander de Melo, creado en 1916. Y los colores, el color de Wander de Melo, blanco y negro, como el Wander de acá, y entonces tienen ese escudo extraño de tres bandas. También estos con gorros, ¿no? Y con boinas, también. Bueno, acá es un cuadro de Alfredo Zorrilla de San Martín, en el fútbol heroico se llama el cuadro, y muestra un poco esos colores, ¿no? De los equipos, porque a veces uno queda un poco con la imagen que el mundo era en blanco y negro, no, el mundo era en color, y tenemos que tratar de imaginarlo así, ¿no?
Bueno, acá elegí un poco la región centro-sur. Estos escudos y datos están tomados del Grupo de Investigación y Estadística del Fútbol del Interior y algunos clubes, el Ideal azul y blanco, el Libertad rojo y blanco, unas franjas, ¿no? El Deportivo y Social Sarandí, el Alpinegro, está en la fecha de fundación, el Club Atlético Central de San José, que es el, si no me equivoco, es el actual campeón del fútbol interior, el Porongos, el Universal, que es un nombre tomado de un club de Montevideo, ¿no? Verde y blanco también, el Toledo Juniors, el Centro Esportivo Unión Juvenil y el Darling, ¿eh? De Canelones. Otra vez los elegí en base a los colores, ¿no? Y lo primero que tenemos que pensar es que, o tener presente que el fútbol es un fenómeno social, en realidad, ¿no? Es una ventana para ver la sociedad y el tiempo que se estudia, ¿no? O sea, el fútbol no es solo el partido, el juego, sino que nos permite ver determinadas prácticas y costumbres y usos de una época y escala de valores, salvando las distancias. No quiero meterme en el campo acá de la amiga, pero también una murga, no es lo mismo una murga ahora que una murga de 1970, 1950, lo que canta, cómo se mueve en escena, lo que transmite, etc. No es lo mismo, ¿no? Son épocas distintas. Nosotros accedemos a ese pasado, ¿sí?, a través de esas prácticas y esos partidos, ¿no? E incluso de estas fotos, que este es el ideal de Santa Rosa, no vayan a saber por qué tenían camiseta verde y negra en ese momento y después cambiaron a azul y blanco. Una posibilidad es que no encontraran otras y compraran las que le ofrecía el comerciante, ¿no? Hay varias anécdotas de ese tipo, de clubes que, que pedían determinados colores, encargaban a alguien que viniera a Montevideo o a Inglaterra, donde diablo fuese, tráigame este tipo de color. Y encontraban que el hombre no tenía, y les daba otra. Y algunos clubes les fue muy bien con el cambio de color, empezando la Juve, el Juventus, y tenía una camiseta rosada, mira, más o menos, y fue a otro lado y le dieron una blanca y negra, le fue bárbaro, que era un cambio. En Inglaterra le dijeron, no la cambiamos más, ¿no? O sea, él dijo, esa frase, equipo que gana no se cambia, también se aplicaba, ¿no? Era la camiseta bueno, ahora vivimos en el siglo XXI y hacen un precioso marketing con eso, ¿no? Acá tenemos clubes que tienen 4 camisetas, ¿eh? Si una por tal cosa, otra parece perfecta. Creo que sea fidelizar a los simpatizantes también. Hay que pensar en el marketing, ¿no? Bueno, otro detalle no menor es que las discusiones que se armaban por los colores no tienen nombre, y más por los nombres de los clubes. Estos eran muchachos de 10 años, no, un poquito más, sí, pero no mucho menos, 12, 15 años, que se tenían que poner de acuerdo en qué nombre le ponían a un club, qué colores. Y las circunstancias eran curiosas. Por ejemplo, no me quiero evocar del club, el Nottingham Forest, por ejemplo, para ir a lograr un club glorioso fundado en 1865, eligió la camisa roja por Garibaldi, que era un héroe mundial, ¿no? Romántico. Y Garibaldi se la había llevado de acá, ¿no? No le vamos a informar a los amigos del Nottingham de eso, pero en realidad Garibaldi, pobrecito, se la llevó de acá. Vino como soldado y se fue como general. Bueno, los colores es un tema motivador, ¿eh? Y los nombres pueden ser una expresión de deseo, libertad, unión juvenil, universal, ideal. Los nombres de esos empezando fraternidad, que también algún masón ahí en la vuelta, puede haber.
acá es un análisis, no hay mucha estadística, ¿no? Un tercio se menciona sus ciudades, su referencia, Toledo, Sarandí Grande, Porongo, Villa La Valleja también, ¿no? Lo inglés es muy prestigioso, Central, por el ferrocarril, Darling, querido, ni que hablar, que yo no lo pongo acá, los que tienen referencias de Montevideo, los Nacional, los Peñarol, los River, los Wander, que están en toda la República, pero también los clubes argentinos, ¿no? Como como Boca, por ejemplo, y otros. Y otros nombres apuntan a lo nacional, lo patriótico, Artigas, La Valleja, el Héroe, 19 de abril, 18 de mayo, etcétera, 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 ¿no? Pero pensemos que todos los clubes estos, todos, tienen un nombre que se define, ¿no? Que define una idea. ¿Sí? Hoy sabemos que viene un jeque y cambia el nombre, ¿no? Pero ahí todavía podían decidir estos muchachos que creaban el deporte y el cargo más importante era capitán, no presidente del club. El capitán del cuadro era el que ganaba el sorteo. El presidente era un pobrecito, ¿no? Era el que hacía los papeles. Bueno, gracias por su atención. Muchas